Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos concluyendo esta tercera semana, sábado 21, la feria privilegiada del tiempo de Adviento. Leemos el Cantar de los Cantares, capítulo 2, del 8 al 14. La voz de mi amado ahí viene saltando por las montañas, brincando por las colinas. Mi amada es como una gacela, como un ciervo joven. Ahí está, se detiene detrás de nuestro muro. Mira por la ventana, espía por el enrejado. Habla mi amado y me dice: levántate, amada mía, y ven, hermosa mía, porque ya pasó el invierno, cesaron y se fueron las lluvias. Aparecieron las flores sobre la tierra. Llegó el tiempo de las canciones y se oye en nuestra tierra el arrullo de la tórtola. La higuera dio sus primeros frutos y las viñas en flor exhalan su perfume. Levántate, amada mía, y ven, hermosa mía, paloma mía, que anidas en las grietas de las rocas, en lugares escarpados. Muéstrame tu rostro, déjame oír tu voz, porque tu voz es suave y es hermoso tu semblante. Queridos hermanos, esta es una hermosa poesía, Cantar de los Cantares. Significa lo más bello de la expresión musical que nosotros podemos entonar. Es el Cantar de los Cantares. Y por eso aquí estamos describiendo a este que está llegando. Le estamos aplicando a Dios mismo que viene en medio de nosotros. 25 de diciembre, lleva Navidad. Dios que se encarna, Dios que entra en nuestra historia. Upeare peña de corazón lleva, ose peña de corazón te peña de te vive oseina, apea la de mopinimba, upea la de movi ágina, y por eso dice la voz, mi amado, ahí viene saltando por las montañas, brincando por las colinas. Upea que dice de mopi arori, porque ñande ya igual o ua es nada más y nada menos que nuestro Salvador, que es nuestro Dios, es el que va a entrar en nuestra historia. Pero con todo lo que fuimos leyendo y meditando, nos trae salvación, nos trae liberación de la esclavitud, nos trae elementos positivísimos para que nosotros podamos realizarnos como personas, como nación, como familia. Mi amado es como una gacela, como un ciervo joven, se detiene detrás de nuestro muro, etcétera. Todo ese juego de unos enamorados, como diciendo, y quiero hacerlo más lindo porque estoy enamorado de la humanidad. Me encarno justamente para caminar con ustedes. Bella mina, ustedes también tienen que enamorarse de esta llegada de Dios. Ñandé nañañe enamora, yo que fuera lleva, peñande yarareje. Entonces, este nacimiento de Jesús, esta Navidad, será una Navidad más que va a pasar así. Entonces, porque después seguiremos en la corrupción, seguiremos en el Dipu Baby y todas esas cosas y otros elementos que nosotros pecañijaben. Ya lo que menos se diga, mejor. Algunas cosas sale a flote y bueno, porque también tocas intereses de otras personas, ¿verdad? Pero solamente por eso. Porque no hay conciencia de una verdadera conversión. No hay conciencia. Cuando uno ama, así como hoy nos dice el Cantar de los Cantares, vamos a buscar lo mejor para el amado. ¿Quién es el amado? El pueblo, la humanidad, la gente, tu comunidad, nuestros hermanos. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.